Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy estoy muy contenta porque la verdad que es un honor que haya aceptado la invitación un colega de una institución como APA, que es ABDEVA, en la cual estuve varias veces también presentando trabajos, y es el doctor Marcos Tabarne. Bienvenido, Marcos. Hola, Susana, qué gusto estar contigo. La verdad que sí, somos vecinos de todo tipo, tanto intelectualmente como vecinos de barrios cercanos, por decirlo así. Sí, pero además vos, Marcos, sos un estudioso, sos una persona seria. Para mí es muy importante, parece una cosa simple la que estoy diciendo. Pero bueno, los que me conocen y que me dicen, bueno, cómo se me ocurrió difundir el psicoanálisis y también la cultura, pues yo creo que también es importante que los que nos ven, que no son todos colegas, también es importante que puedan descubrir que el psicoanálisis no todos somos iguales. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver justamente, ¿no? ¿Qué significa una situación traumática? ¿Qué significa si el terapeuta no pasó? En fin. Pero antes de eso te voy a presentar. Bueno, Marcos mandó un breve currículum porque sabe que yo prefiero que lo conozcan, y es así como uno conoce a la persona primero, además de ser profesional. Bueno, Marcos es médico psicoanalista y psiquiatra, es miembro titular de ABDEVA, que es otra institución que ya ha habido gente de ABDEVA en el programa, y lo mismo que de CIPEA, porque para mí es justamente un espacio donde lo abro a la gente que me parece honesta con lo que hace, que es coherente, ¿no?, entre lo que dice y lo que hace. Y que creo que esto también es una forma de difundir lo que es el psicoanálisis en serio, ¿no?, que no es solamente el diván o la cantidad de sesiones, etc. Bueno, Marcos es miembro titular, como decía, de ABDEVA, también por supuesto es de IPA, profesor titular de USAN, coordinador del grupo Sandor Ferenczi de ABDEVA, de SAP, director de la biblioteca de ABDEVA, autor y coautor de varios trabajos nacionales e internacionales. Esto es lo que él muy humildemente mandó, porque todos los que quieran conocer más de él lo pueden hacer, por supuesto. Pero bueno, estuvimos hablando antes con Marcos y a él le pareció, y yo compartí un poco, digamos, qué significa la situación traumática primaria, qué significa, digamos, haber pasado por una situación que nos ha marcado, qué significa, digamos, cuando hay tanta confusión y cuando de alguna manera el niño se queda con las lenguas mezcladas de los padres. Es decir, cuando el niño no tiene palabra, se manifiesta de otra manera, pero queda atrapado. Hay un artículo que ahora lo vas a explicar, diferencia, pero bueno, esta pasión del supuesto adulto que habla y dice por el niño, pero que no puede a veces decodificar lo que le pasa al bebé. Esto se desespera en el bebé y todo lo que esto pasa. Pero bueno, te hago esta introducción como para que vos puedas empezar a ver, a mostrarnos, digamos, qué es un poco, que lo describe tan bien en esta imagen que vamos a pasar cuando vos quieras, Adrián. Vamos a empezar a escucharlo a Marcos y después pasás la imagen porque lo describen muy bien, ¿no? Adelante. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación.
Susana, la verdad que estar acá es continuar con la calidad y la calidez que te caracteriza. Sí, a mí de alguna manera yo mando el currículum abreviado porque me parece agotador. En todo caso, mi vanidad no necesita por lo menos de tanto. No, bueno. Empezaste con un tema que Lo que decís, perdón, sí. Lo que dice Marcos es muy importante porque tiene que ver con un tema que vamos a desarrollar, ¿no? ¿Qué significa también desde el terapeuta no ser vanidoso ni narcisista y qué es tolerar? Entonces, y que esto se describe muy bien. Después, si se hace, si algunos no lo pueden hacer, ¿qué es lo que ocurre, no? O sea que lo que vos decís es una parte de lo que vamos a desarrollar. Exacto. Yo voy a hablar básicamente, voy a hablar sobre las ideas de Sándor Ferenczi, discípulo de Freud, paciente de Freud. En aquella época era toda una melange entre pacientes, estudiosos del psicoanálisis y colegas. Y Sándor, para hacer una breve historia, era uno de los alumnos preferidos de Freud, más allá de las diferentes ideas que después lo separaron. Bueno, es una historia, no sé si muy conocida, pero pasa, por ser psicoanalista, no deja de pasar esto en todo momento de la vida. Las idas y vueltas y las ideas diferentes. El tema es que Ferenczi trabaja una serie de trabajos en su corta vida, lamentablemente por corta vida, y uno de los temas últimos de su trayectoria, así como al comienzo está el tema de la identificación, la introyección. Fundamental. ¿Cómo? Para mí, fundamental. Claro. Los dos, ¿no? Las identificaciones y las escisiones, pero después lo vamos a explicar para la gente que no es profesional, ¿no? Exacto. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible para que sea comprensible. Los colegas saben a qué recurrir para leerlo en profundidad. El respeto es para aquellas personas que están acompañándonos y que puedan escuchar, pero que puedan comprender, porque creo que lo importante del psicoanálisis es que sea comprendido. El tema es que... Por eso también a Freud, ¿no? Bueno, me haces pensar. Por eso a Freud le gustaba también Sándor, porque era una persona muy inquieta, pero además lo enfrentaba. ¿En qué sentido? Que también es otro tema que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué significa estar con el otro? ¿Tenemos que estar pegados o la separación es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, voy tirando un poco. Ya son bastantes cuestiones que estás planteando, que son muy ricas todas. Voy a empezar diciendo que Ferenczi, entre otras cosas, el otro tema importante es el del trauma temprano. El trauma temprano es aquellas situaciones de violencia vividas por el niño o el infans en épocas muy tempranas de su proceso de crecimiento, de evolución, y donde la intensidad del trauma es de tal magnitud que lo paraliza. No tiene forma de defenderse, ni físicamente ni psíquicamente. Estamos aquellos que tienen que comprender los abusos sexuales y los abusos que no son sexuales necesariamente. Que uno los puede ver de distintas maneras en los chicos no bienvenidos, por llamarlo de alguna manera, que también es otro trabajo de Ferenczi. Y los abusos de poder, porque el supuesto adulto está en una situación de poder. Es cierto, está la cuestión del abuso de poder. Y las situaciones del abuso sexual.
el tema es que para comprender esta situación hay que entender que el aparato psíquico, por llamarlo aparato, el psiquismo del infante, es como una manteca, por llamarlo, donde pone uno el dedo, donde hace una marca, ahí queda. De alguna manera, estas situaciones traumáticas marcan y lo llegan a provocar un daño de tal magnitud que se dificulta su evolución y su crecimiento. Vos en un momento me dijiste algo así como el tema de la frustración, perdón, de las frustraciones. Y es algo que es importantísimo para la evolución de nuestra existencia, la tolerancia a la frustración. Es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace adaptarnos a la realidad, que no siempre es un jardín del Edén, sino que a veces todo lo contrario, no digo todo lo contrario, pero son situaciones muy complicadas y hoy en día estamos viviendo una situación muy complicada, por lo menos para todos los argentinos, sin excepción. Entonces ahí se pone en evidencia qué tipo de evolución ha tomado los distintos sujetos, los que han padecido situaciones traumáticas, donde una de las instancias que más sufre esta situación desgraciada es el yo. El yo de nuestras personas es la que se pone en contacto con nuestro mundo interno y con el mundo externo. O sea, cuando este yo se ve atacado, va perdiendo cuerpo. Llega a pasar o a producirse lo que Ferenczi decía, a atomizarse. Por ahí siempre yo enuncio una película que es bastante antigua, pero la música es muy actual, que es The Wall, la pared, con la música de Pink Floyd. Bueno, hay una de las secuencias casi al final de la película donde el protagonista sufre una crisis intensísima donde destruye todo el cuarto. Bueno, y después hay un intento restitutivo, trata de arreglar lo que hizo, tratando de unir las piezas que obviamente no coinciden. Esto es como para mostrar qué es lo que pasa en el psiquismo nuestro cuando vivimos una situación traumática. Y en la película el personaje es un hombre adulto, entre comillas. Estoy hablando en un chico que de alguna manera este aparato psíquico sufre consecuencias muy terribles. Pero lo más... Sí. Que además, Marcos, justamente ayer en un grupo de estudios que tengo de psicosomáticas, justo plantearon 3 casos de personas entre 25 y 30 años que terminaron en la muerte, ¿no? Es decir, donde una de las personas fue al consultorio la segunda vez y dice, yo no quiero sacarme más 10, siempre fui la chica 10, ese lugar que me pusieron. Yo me quiero correr de eso. Es la primera vez que me siento bien, que salgo de acá y me siento bien. No puedo volver más. Hizo un infarto cerebral, se quedó muy mal porque la terapeuta recién la conocía, ¿no? Y bueno, estuvimos viendo, y así otros 2 casos también de un cáncer que hizo una metástasis, cuando había hecho un melanoma no vio las señales del cuerpo, ¿no? Entonces creo que es muy importante, porque es un tema bastante profundo, ¿no? ¿Por qué justamente no percibimos las señales que nos da el cuerpo? Entonces esto que Ferenczi dice habla muy bien. La situación traumática, pero ¿qué significa? ¿Cómo atravesamos el dolor? Vos hablaste de los argentinos, ¿no? Y cuando hablábamos antes del programa, en algún momento dijiste, bueno, ¿qué pasa con la salud mental de los argentinos, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que es importante esto que vos decís, ¿no? Que una situación traumática, un bebé es totalmente indefenso. El tema es cómo podemos salir de eso, ¿no? Y qué es lo que dice Ferenczi, ¿no? Cómo tenemos que tolerar.
Cuando vos quieras, Adrián, podés pasar la imagen, que Marcos la va a explicar porque está mostrando algo. Bueno, esa es una imagen de los otros días que yo saqué desde mi consultorio. De alguna manera, si podemos darle un contenido heurístico, una interpretación, podemos decirlo así, que el sol sale después de las tormentas o tiene amplias posibilidades de salir. Algo así como que la vida continúa pese a todo, ¿no? Y lo que hay que tratar básicamente en las situaciones traumáticas, y gracias por el ejemplo o los ejemplos, Susana, el cuerpo es una de las formas en que el trauma temprano se presentifica en nuestra clínica. ¿Qué quiere decir que se nos presentifica? Porque no nos olvidemos que la situación del trauma temprano, el tema de temprano marca tiempo, se produce en una época donde no tiene el infans o el niño, no tiene la capacidad simbólica necesaria para representar y tampoco tiene la verbalización, por lo menos del lenguaje, para poder decir lo que pasó. Aún a veces que cuando lo pueden decir o verbalizar, hay un segundo paso que tiene el trauma para Ferenczi que se llama la desmentida. El adulto desmiente la verdadera percepción del chico. Con lo cual eso es un daño tal donde el niño pierde la seguridad que tiene en su propia percepción. Y además, en los distintos mecanismos de identificación, de introyección, que son los métodos que tenemos para ir enriqueciéndonos internamente y haciendo y armando vínculos. No por nada Ferenczi era llamado el primer intersubjetivista, ¿no? O sea, o era después uno de ellos, donde lo importante son los vínculos. El niño crece gracias a que hace un vínculo con su madre, después el padre, pero está la madre, que es la persona primera que va a tratar de comprenderlo y de codificarlo, si podemos utilizar esa palabra, emocionalmente hablando. Y a veces con esta situación traumática, el cuerpo es una de las expresiones del trauma, a través de la sobreadaptación o las enfermedades psicosomáticas, o la disociación mente-cuerpo. Es un tema muy complejo y lo que vos dijiste de que termina en la muerte, no necesariamente todos los casos por suerte, pero hay muchos casos donde la ideación suicida acompaña a veces hasta que se produce el suicidio. Es una situación muy compleja y de intenso estudio en lo que es la psicoterapia o el psicoanálisis de estos pacientes. Por un lado, yo más o menos te quería como dar una introducción a la temática de esta manera. La necesidad de poder crecer, de poder nutrirse, de poder identificarse, necesita el niño de modelos benévolos, amorosos, cargados de ternura. Uno de los trabajos de Ferenczi es la confusión de lenguas de la ternura y la pasión. Exacto. Los niños buscan al adulto tratando de buscar inclusive permanentemente las situaciones de ternura, inclusive hasta en el juego, en lo lúdico, también buscan la expresión de la ternura. Yo comento que vos sabés que yo trabajo con niños también, y cada vez más grandes siguen queriendo jugar a las escondidas. Y es una angustia muy grande cuando no te encuentran, ¿no? Entonces el tema del otro, ¿no? Que es otro tema que también desarrolló mucho Ferenczi, y qué significa el encuentro con el otro.
que es un tema que también me gustaría que lo explicaras después, porque bueno, ¿qué significa estar con el otro o pegado al otro? ¿No? Bueno, me río porque son temas muy grandes del Sí, psicoanálisis, claro, como vos sabés. pero yo estoy, bueno, a ver un poco lo que aporta El él, ¿no? trabajo es hacerlo entender de una manera sintética. Todos necesitamos del otro, de una manera o de otra, internamente hablando e inclusive externamente hablando. El programa no se hace si no está el otro y no estás vos. Yo La siempre les vida no se agradezco. hace si no está el otro. O Y sea, con los comentarios, las preguntas que hacen y con cosas que han pasado en el programa que bueno, yo me alegro, pero hace unos 3 meses que la gente se conecta en el momento del programa, hace preguntas y ha habido gente, cuando estuvo Lalo Breyer, que vos lo conocés, bueno, hay una psicóloga que hacía 30 años que no tocaba el piano, empezó a tocar el piano. Otra persona que es oyente del programa, que bueno, se conectó con una pintora y comenzó a tomar clases que se sentía muy sola y cuidó, o sea, realmente digamos el otro, ¿no? el otro y la curiosidad. El tema es, por eso, por ahí a veces el malestar con la pedagogía o la educación, los docentes, inclusive también los padres como nosotros, de que es estimular la curiosidad. Es el motor de la vida también. O sea, esto que yo estoy estudiando, Ferenczi, desde hace unos cuantos años, tiene que ver también con un vínculo con un colega, un íntimo amigo, el doctor Pedro Goyán, lamentablemente no está entre nosotros. Excelente. Bueno, Pedro, como su buen origen húngaro, como Sándor Ferenczi, era un poco la voz cantante de Ferenczi. Y bueno, y empezó en mí porque las reuniones nuestras, además de verle a los pacientes y pensarlos y estudiarlos, era adentrarme, estoy hablando desde mí, en las ideas de Ferenczi. Y bueno, a partir de eso se formó todo un grupo y bueno, y estamos donde estamos, la verdad trabajando muy bien, con trabajo de investigación, nos mantiene jóvenes a todos, que es una otra manera. El tema del otro, como yo te decía y vos muy bien me planteabas las distintas diferencias, cuando uno puede incorporar una figura estable, firme, presente, cariñosa, que puede también inclusive poner límites, que el límite también es parte del amor, porque es protección del otro, es siempre para el otro también, hace de que ese individuo pueda estar a solas con el otro y consigo mismo. Cosa que no es nada fácil y lo hemos vivido y lo estamos viviendo en esta situación de pandemia, que nos aflojamos por momentos, pero de solo pensar otra vez que podamos sufrir la situación del aislamiento, nos corre un sudor frío por la espalda, más allá de las edades de cada uno. O sea, pero de alguna manera la necesidad del contacto lo podemos vivenciar cuando baja la intensidad de la pandemia y al salir a contactarnos con los seres queridos y poder tocarnos y abrazarnos. O sea, pero desde la necesidad física y emocional del contacto con el otro, hace de que todo esto es la importancia de los vínculos, de poder estar sin el otro pero con el otro, del poder aceptar de que el otro se va
y uno se queda, pero poder aceptar esa situación de diferencia, de distancia, por llamarlo así, y poder tolerar la ausencia, inclusive cuando uno pierde a un ser querido, es también ir transitando lo que bien conocemos como el duelo, pero poder transitarlo para poder ir aceptando esa distancia y viendo lo que nos dejó, lo bueno de lo que nos dejó de esa trayectoria que pudimos compartir. Lo bueno y a veces lo no tan bueno también, pero es claro, poder... pero a veces, ayer por ejemplo una paciente me decía, yo creo que estoy haciendo el duelo. Ella no tiene hijos, en este momento no tiene parejas y sus sobrinos fue todo para ella. Los chicos van creciendo con diferentes situaciones familiares. Entonces es como que en otro momento puso en el trabajo, puso en una pareja, o sea, cuando uno pone todo en uno, ¿y esto qué significa? No es de la situación actual. Es decir, si está solo la mamá y en la cabeza de la mamá no está el papá, aunque no viva con ella, obviamente va a haber ahí una simbiosis y entonces cuando la persona se muere, se separa, se va, la otra persona es como que queda en el aire. Entonces creo que apuntás a un tema muy importante, que justamente aceptar la ausencia, aceptar la pérdida, no quiere decir la muerte de uno, ¿no? Sino que vos dijiste lo que me quedó de eso, ¿no? Y lo bueno y lo malo, pero que no sea como para paralizarnos, porque a veces las personas te dicen, bueno, yo no tuve eso, tuve muchos vacíos, y ahí entra a jugar, ¿no es cierto?, la importancia, por supuesto, de la terapia y de cómo tiene que ser el analista, ¿no? En lugar de esa mamá que no tuvo, o papá, o quienes lo rodearon, la familia que sea en este momento, los que están, ¿qué significa ser continente, no? O sea, poder decodificar eso. Porque vos dijiste recién que creo que es un punto muy importante. ¿Qué significa para vos, para Florenci, para algunos de nosotros, la separación, la ausencia aceptada? Para poder establecer un mejor vínculo, para poder establecer un nosotros, que en general no se escuche. No me estudió, no me aprende, ¿viste lo que me hizo? ¿A dónde fue? No, bueno, ¿a dónde vamos a ir hoy? ¿No? Pero no, nosotros, es como yo digo siempre, el modo imperativo, ¿no? El modo potencial. ¿Podrías cerrar la puerta, hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera? Mira, como vos bien decís, para poder tolerar la ausencia tuvo que haber primero una presencia. Y para poder tolerar la ausencia también depende de cómo ha sido esa presencia y el vínculo que se ha gestado. Hay vínculos que, como bien nombraste la palabra simbiosis, generan una dificultad muy importante en lo que implica la separación, la individuación. La singularidad. ¿Sabes? La singularidad, que es para muchas, para tantos X personas, es algo poco tolerable esa situación. Porque de alguna manera ese otro es parte de uno y que de alguna manera está pensado como una cuestión de pertenencia. Estamos hablando del narcisismo, de alguna manera, claramente, de los distintos tipos de narcisismo, a lo que decía Green, también el narcisismo de vida y el narcisismo de muerte. Bueno, para no entrar en tanto por el tiempo que también tenemos, no entrar tanto en tantos autores. Lieberman lo quiero traer a colación como un homenaje, porque realmente ha sido uno de los autores que me llevó por el camino de la psicosomática. Y además yo lo conocí personalmente y era un docente que cuando terminaba de dar clase decía gracias por escucharme. Esa humildad. Es verdad, Marcos, es verdad. O sea, a ver, uno tiene, a mí siempre me dicen, ¿por qué agradeces?
porque las preguntas, los comentarios me ayudan a pensar, uno sigue aprendiendo. El tema es cuando el terapeuta, el maestro o quien fuera, que también lo he padecido, no preguntes, ¿no? Si yo preguntaba algo en la escuela, bueno, no preguntes, es así. Bueno, a ver, esta cosa de cierre, ¿no? Frente a lo nuevo, el miedo que tiene tanto el padre o la madre, dice, yo no sé, ¿qué me va a estar preguntando? Yo de esto no sé, no importa, deja que él te conduzca, que él te lleve, ¿no? Con las redes, con los juegos nuevos. Entonces el tema no es ese, cómo acompañar al otro, pero no apoderarse del otro. Porque vos dijiste hace un ratito, ¿no? Que significa, digamos, cuando no hay una separación, significa justamente el apoderamiento del otro. Exacto. Vos decías esto de lo que implica el ser analista en estas situaciones, el ser maestro también. El buen maestro siempre también es buen alumno. Y no por la nota, sino que tiene abierta esa ventana de aprender más. No se acaba nunca el aprendizaje, en el momento que se termina es porque ya la cabeza no da más, por distintos motivos, o la vida no da más. Pero básicamente el analista, ¿qué pasa con el analista en este tipo de pacientes? Bueno, Ferenczi fue uno de los analistas que propugnaba que el didáctico sea más profundo y más largo. En aquella época era más acotado, si bien eran 6 sesiones por semana, no 4 y se desesperaban, sino que eran 6, era de lunes a sábado, se tenía análisis. El tema es la importancia de lo que es la profundidad, porque Ferenczi plantea en este escrito, el de Confusión de Lenguas, en la importancia que el analista tiene que hacer una regresión a las fuentes, a la época de su infancia, para poder entender la demanda que tiene el paciente. En ese juego de transferencia contra transferencia, la empatía es poder comprender lo que siente ese paciente. Y un tema muy importante es no mentirle al paciente, a ninguno, pero tampoco al que ha tenido un trauma. Porque para el paciente que ha vivido un trauma y ha sido desmentido en su momento, es como que vuelve a revivir la situación traumática, pero con el analista que se supone que es alguien que lo va a ayudar a salir de esa encrucijada en que vive. Vos me hacés recordar un paciente que se había atendido muchos años con un colega y cuando va al consultorio se encontró que falleció. Él no sabía que estaba enfermo. Entonces un día me dice, yo tuve un problema de hernia de disco, trabajé mucho con psicóticos y con el fuerza y todo, bueno. Y entonces un día le dije, mira, no puedo atender, porque yo te agradezco muchísimo que me digas la verdad. Porque con el otro terapeuta yo no sabía. Entrábamos al ascensor y no seguimos hablando. Éramos como 2 personas. Y cuando yo vengo al consultorio, veo a veces otro paciente que está esperando, ¿no? O sea, esta cosa, ¿no? De mucho narcisismo, que justamente lo que hace es volver a vivir lo que vivió en su infancia, ¿no? Pero vos dijiste algo también, que lo dice Ferenczi, y que me parece importante, porque le vamos a invitar, por supuesto, para el año próximo, que tiene que ver con el dolor. Esto que vos decías, para que se entienda bien, que no es que el terapeuta tiene que tener cáncer para entender a una persona que tiene cáncer, ¿no? Porque dice, vos no me entendés, porque vos no pasaste por esto. Quiero que lo aclares un poco, Marcos, eso. ¿Qué significa que el terapeuta, si no ha pasado por una experiencia de dolor en su vida, esto lo dice muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quisiste decir vos cuando
la persona tiene que regresar, digamos, a su infancia, ¿no? Es decir, a escuchar al otro desde el otro. Pero ¿cómo se entiende eso que vos dijiste? Para que quede más claro. Voy a enunciar el punto quizás de partida de esto que decía Ferenczi, que nosotros hablamos y que nosotros hacemos. Por lo menos no sé si todos, pero muchos por suerte lo hacemos. Goethe, el padre de la filosofía, o uno de los padres, justo con Schopenhauer, de la filosofía alemana, germánica, decía que había que descender a las profundidades de las madres. Y yo creo que esa situación, uno no deja de ser más o menos varonil en esta lucha de géneros en la que estamos viviendo, sino que de alguna manera es poder volver a esa cosa de intuición que en mi época de médico, cuando uno veía a la mamá que traía al bebé al hospital, lo primero que hacía era preguntarle a la mamá: señora, ¿qué piensa usted que tiene el bebé? Y la madre decía: me parece que le duele el oído. Y era un diagnóstico más que seguro que era ese, ¿no? O sea, de llegar a esa sensibilidad. Yo creo que con estos pacientes que venimos hablando, el sufrimiento, el dolor, obviamente que al estar vivos no sabemos quizás lo que es una enfermedad mortal o una situación sin salida o sin futuro. El tema no pasa por esa situación, sino pasa por el grado de la sensibilidad que nosotros emocionalmente tenemos para acompañar a un paciente que sufre, pero que sufre, y revivir con él ese sufrimiento, inclusive sintiendo que pueda dar cuenta de la presencia nuestra, pero no de la hipocresía psicoanalítica o la hipocresía en general, hacer de cuenta que uno le interesa al paciente. No, el paciente que tiene un trauma tiene una sensibilidad, un olfato tan particular. Tal cual. Eso lo describe muy bien Samalín, ¿no? Que es de la escuela francesa, para los que no saben de psicosomática. O sea, un psicótico, o sea, percibe perfectamente, intuye. Es así, ¿no? O sea, eso se siente. Bueno, como bien se dice, un psicótico es un enfermo mental, pero no un tonto. Es alguien que puede dar cuenta de ciertas cosas y de alguna manera es importante que nosotros nos demos cuenta y seamos honestos, que llevemos a cabo el ejercicio de nuestro trabajo con la mayor sinceridad posible, que es lo más cercano a la verdad. Y la sinceridad tiene que ver con lo emocional, con el sentir. Y si uno no puede trabajar con estas herramientas fundamentales, como decía Pontalis, aquel que me estaba acordando de eso. Exacto, mirá, me estaba acordando de eso, ¿no? Que si uno ignora su propio dolor psíquico, no puede ser analista. Estábamos los dos pensando. Así es. Yo creo que lo acabas de decir y me parece bárbaro ese tipo de lectura que la tendríamos que poner en vez de hogar, dulce hogar, en el consultorio, poner el psicoanalista o aquel que no pueda tolerar el dolor no se puede llamar psicoanalista, lo tendríamos que tener como un recordatorio. Pero además, antes de irte, porque bueno, tiene que ir a atender Marcos, y te comprometemos para abril del año próximo, que vayas preparando algo, porque bueno, es un gusto, además sos muy didáctico, y creo que es importante, ¿no? Para que todos los que nos escuchan, que uno tiene que atravesar el dolor, no ser como la Argentina que siempre vive de una cosa mágica infantil y siempre estamos cada vez peor, ¿no? Porque no se tolera la frustración.
Entonces es ver quién gana sin tratar de reconocer todos los errores en 200 años que tenemos, sin hacer ningún tipo de partidismo. Y bueno, de alguna manera, si uno no reconoce, no puede cambiar. Entonces, te escuchamos tus palabras antes de despedirte. Mira, esto que acabas de decir podría ser una cosa importante. Nosotros somos los que podemos, no hablo como analista, sino como argentino. Somos los que tenemos que resolver o ayudar a resolver esta situación de poder crecer aceptando la realidad, por más dolorosa que sea, porque es el único camino. Las evitaciones del dolor no nos conducen a algún camino. Por ahí la evitación de tomar una aspirina porque nos duele la cabeza es una cosa, pero eso es para poder pensar mejor, pero porque si no uno está atrapado por el dolor. Pero de alguna manera nosotros tenemos que, es todo un aprendizaje, no quiero decir enseñanza para que no se tome como que todo depende de la escuela, todo depende de todos, de poder algo en función de los que nos siguen, que son nuestros propios hijos, que tenían que, en todo caso, enfrentarse con el dolor y poder tolerar la frustración, como fue el comienzo de la reunión nuestra, para poder salir adelante. Que probablemente nosotros no vamos a verlo, pero quizás ver el inicio de esa situación va a ser una especie de tarea cumplida. Como argentino, como analista es otra historia. Por eso también darle todo a los hijos para tapar los agujeros y evitar enfrentar no sirve, porque justamente cada vez se hacen chicos más deficientes, más dependientes, que no pueden sobrevivir, ya no vivir, ¿no? Y creo que en ese sentido me parece que también enfrentar el dolor no significa quedarnos con el dolor, sino para evitar que otra vez se repita, ¿no? Bueno, Susana, muchísimas gracias. ¿verdad? Es un gusto estar contigo. Gracias por una próxima invitación, con gusto. Ya la tenés, así que... Pero nos vamos a ver antes todavía. Sí. Bueno, pero muchas gracias. Marchar y yo cierro el programa, que Marcos se tiene que ir. Así Cariño que, para todos, gracias. Y gracias y felicidades. Bueno, gracias. Bueno, anda Marcos si querés. Bueno, como ustedes habrán visto, creo que lo importante es no tener miedo a enfrentar el dolor. Aunque nos duela, no es para siempre. Eso nos va a ayudar a crecer, a transformar. Si no enfrentamos el dolor, no podemos cambiar. Y el duelo es un proceso. Entonces, creo que en esto es muy importante escuchar y también permitirnos nosotros que nos escuchen. A veces tenemos miedo, pero siempre hay alguien que nos ve, que nos mira. Yo los espero para la próxima audición, que como termina el año, un año muy difícil para todos, como recién dijo Marcos, lo vamos a despedir el 30 con Enrique Maldonado, A Todo Música. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Los espero el próximo jueves 30 a las 21 horas. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. En la propuesta radio estamos vestidos de primavera.